Ya, mapa de hallazgos. Ya. Van a tener mucho cuidado con este mapa de hallazgos porque lo primero quiero que no utilicen en el trabajo que están haciendo. Si utilizan, ya les voy a anular. Ya les he dicho cómo van a hacer. En hojas de trabajo les he dicho que tienen que hacer. ¿Sí? Como una auditoría financiera contable, igual una hoja de trabajo, con fecha, con firmas, con todo. ¿Sí? Pero para su conocimiento, sí, vamos a comentar. Mapa de hallazgos. He hecho un mapa resumido donde he puesto condición, criterio, efecto, causa, conclusión, recomendación, comentarios de los responsables. ¿Sí? Entonces, lo que ponemos como ejemplo sobre estocamiento, criterio, estos mínimos, efecto y liquidez financiera, causa ausencia de normas para la administración de inventarios, conclusión, se ha determinado el sobreestocamiento de materias primas que están generando una liquidez financiera debido principalmente a la ausencia de normas de administración e inventario. Recomendación en coordinación con OIM, se debe definir las bases técnicas para determinar los niveles de stock mínimos y máximos de tal manera que no se tenga recursos financieros inmovilizados o que no pare la fábrica por falta de materia prima. Comentario de los responsables. Los responsables, la gerencia financiera y el gerente de producción y el encargado de adquisiciones indicaron y aceptaron las conclusiones y recomendaciones. Pregunta. Acá ya está como mapa de hallazgos. ¿Ya? En realidad, en este ejemplo, vemos más objetivamente. Dice, condición, lo que hemos encontrado. Importe promedio mensual de $1 millón en cuenta corriente en el banco sin ganar interés. Están durmiendo la plata en el banco, $1 millón. Criterio, hemos dicho que aquí aplicamos esto, ¿no? No hay una norma que te explique y te especifique y te obligue a llevar la plata al banco para que gane intereses. Simplemente un criterio general que hemos puesto acá arriba. Acá arriba hemos puesto. Y en la anterior clase les he explicado dónde está. Después de condición hemos puesto los criterios y acá está. Sentido común. Hemos puesto como criterio típico diciendo de que por naturaleza, pues si vos tienes plata, has ganado a algún lado $1,000, $10,000, no lo vas a poner bajo la cama, bajo el colchón, lo vas a llevar al banco. ¿Y es que es eso? Sentido común. No estás aplicando ninguna ley, ninguna norma. Entonces, eso es lo que estamos aplicando acá como sentido común que dice, criterio, los recursos financieros que no son utilizados en operaciones diarias deben ser invertidos en bienes y títulos y valores que generen rendimiento. Efecto, la diferencia entre condición y criterio, estacionabilidad de fondos, están durmiendo los fondos por altas sumas de dinero en cuentas corrientes en bancos sin generar rendimiento. ¿Sí? A ver, sí, está bien. Correcto, está bien. No, está en cuenta corriente sin ganar interés. La causa, carencia de una política de sistemas de manejo y administración de recursos financieros. La conclusión, resumen de los cuatro, existe una suma de dinero muy importante en las cuentas corrientes bancarias que no genera rendimiento financiero. Es eso, ¿no? Ahí está. ¿Dónde está? Se ha perdido.
Ahora sí. Existe una suma de dinero muy importante en las cuentas corrientes bancarias que no genera rendimiento financiero. Recomendación: establecer una política de manejo y administración de recursos financieros. Comentario de los responsables: la gerencia financiera, el jefe de inversiones y el contador indicaron su aceptación de las conclusiones y recomendaciones. Pero a partir de el mapa de hallazgos, he aplicado el mapa de riesgos que hemos estudiado en las anteriores lecciones. Y en base a eso he determinado una descripción del riesgo sobre estocamiento, posibles consecuencias y liquidez financiera, y he cuantificado, ¿no? Es un riesgo importante, 3 puntos: frecuencia de ocurrencia de tercer nivel, alto nivel, y por tanto el nivel del riesgo 3×3, 9. Posibles acciones: en coordinación con OIM se debe definir las bases técnicas para determinar los niveles de stock mínimos y máximos de tal manera que no se tenga recursos financieros inmovilizados o que no pare la fábrica por falta de materias primas. Controles externos: no existe ningún control que señale estos mínimos y máximos. Responsables: la gerencia financiera del gerente de producción y el encargado de adquisiciones le indicaron la aceptación de las conclusiones de recomendación. Esto no va a ser para nada, por si acaso, ¿ya? Yo lo he elaborado para que ustedes puedan comprender la relación que podemos determinar entre el mapa de riesgos y el mapa de hallazgos. Pero para nada eso considero, ¿ya? Y mapa de riesgos y hallazgos es lo mismo que hemos visto con el ejemplo del $1.000.000. Pregunta. Preguntas, naranjas, verdes. Ahora sí. Andrés, se ve el tema número 24, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya, ahora sí, vamos a aprender a elaborar el informe de auditoría operativa, que no es igual al informe que se elabora en la auditoría financiera contable, ¿sí? Entonces señalamos en la parte introductoria diciendo de que la auditoría operativa, por su propia naturaleza, busca la eficiencia de la organización con proyección hacia el futuro a través del logro de una mayor eficiencia, eficacia y economía empresarial. O sea, la auditoría operativa siempre ve, como dice, al futuro. En cambio, la auditoría financiera contable ve al pasado. Es la gran diferencia, ¿ya? Hemos dicho que el auditor financiero contable te dice de qué ha muerto el paciente. En cambio, el auditor interno operativo, el auditor operativo te dice cómo puedes salvar al paciente para que no se muera. Una diferencia abismal. Por eso decimos que los informes de auditoría operativa son semejantes a los emitidos en otro tipo de auditoría, pues aplican las mismas reglas. El informe debe ser realista, claro, conciso, completo y persuasivo. Su contenido puede ser relacionado con cualquier aspecto significativo de la administración y gestión de calidad. Lo más importante de los informes de auditoría operativa, auditoría interna operativa, es esto: persuasivo, ¿sí? ¿Y por qué? Explicamos. Porque debe plantearse los temas del desarrollo de hallazgos de tal manera que incentive, entusiasme al gerente general y le motive para seguir leyendo el informe. Si no es persuasivo, si no es una forma sólida de presentar los hallazgos, el gerente va a ver 1 o 2 páginas, lo va a poner a un lado, ¿sí? Al igual que hace con el informe de
auditor financiero contable, el dictamen que elaboras vos como auditor, te reúnes con el gerente. Al gerente no le interesa las 50, 100 páginas que has escrito, directo se va a la página del dictamen. Y dices, está razonablemente presentado, pero con salvedades, sin salvedades, rechazo de dictamen, de opinión. Eso le interesa, nada más. ¿Sí? Una hojita ley, una hojita ley. Igual acá, para que lea todo hay que persuadirlo de la importancia de los hallazgos de auditoría operativa. ¿Dónde está Víctor? A ver, ¿alguna pregunta, Víctor? ¿O no ha llegado todavía? Propósito del informe. Su propósito es poner en conocimiento de la administración de la empresa auditada los resultados obtenidos en el examen a fin de que se tomen las acciones correctivas a partir de las recomendaciones. Lo indicado no limita la comunicación verbal de los resultados para la corrección oportuna de las operaciones durante las primeras fases de la auditoría. Entonces, en conclusión, los informes de auditoría buscan mejorar las operaciones de la organización a partir de la propuesta de recomendaciones para que la gerencia tome, como dice, las acciones correctivas a partir de las recomendaciones. Seguimos, no quieren preguntar nada de nada. Naranja es verde. Si es así, mejor para mí, porque voy a tener tiempo para explicar todo. Formas de comunicación. La comunicación oficial y formal de los resultados del auditorio operacional se efectúa en un informe escrito, el cual el auditor presenta debidamente documentado los resultados, teniendo cuidado que las expresiones sean efectivamente convincentes. ¿Ya? Este es bien importante. Convincente. ¿Ya? Y esa palabra vale no solo para la auditoría operativa, sino para cualquier tipo de auditoría, ¿no? Por eso los auditores no utilizamos las palabras tal vez, puede ser, a lo mejor. No, no hay eso. Eso no es. Negro y blanco en nuestros informes los auditores. Y en particular los auditores operativos. ¿Ya? Entonces, que sea convincente al lector respecto a la importancia de los hallazgos y la razonabilidad de las conclusiones y la conveniencia de ajustar las recomendaciones. Además, dicen, el auditor operacional debe ir comunicando los resultados de su examen durante el transcurso de su trabajo para obtener el punto de vista de los funcionarios de la empresa y para poder debatir con ellos los hallazgos de auditoría. Pregunta. Nada siempre. ¿Dónde está la señorita que pregunta? Y en tu lista vos me mandas a Andrés que hay cualquier cantidad de estudiantes que preguntan, que han preguntado 5 o 10 veces y aquí nadie pregunta. ¿Cómo es eso? Ya seguimos. ¿Me están escuchando, Andrés? Sí, licenciado, lo escuchamos. Parece que no me están escuchando porque les digo de todo, nadie me tira pelota. ¿Sí? Y parecería que no me están escuchando, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los objetivos del informe? Definir los hallazgos y las recomendaciones, evitar comunicar resultados en forma apresurada, priorizar la presentación de las recomendaciones, porque hemos dicho que es la parte más importante del informe, porque ahí se genera el valor agregado. Buscar que las recomendaciones sean prácticas, clasificar los hallazgos por área, utilizar el proceso de comprobación continua de la información obtenida. Pregunta, naranja. Si es posible, dice... Licenciado, Licenciado, buenas tardes, ¿cómo está? Dime. El inciso D, licenciado, algunos ejemplos nos podría poner sobre las recomendaciones, o buscar las recomendaciones que sean prácticas, licenciado. O sea, claro. Entonces, cuando
una de las clases, en dos clases prácticamente, uno cuando estudiamos el otro libro, el libro verde, y otro en este libro, les dije cuando en resumen, ¿no? Hacen un hallazgo el auditor interno y el auditor externo. El auditor interno haciendo auditoría operativa ahora, ¿no? El auditor externo cuando encuentra deficiencias en almacenes y le presenta al gerente general, el auditor externo tiene encontrado estas deficiencias en la gestión y administración de almacén. Ya. Pero ¿y ahora qué voy a hacer? Recomendame. ¿Cómo voy a solucionar? No le estoy recomendando, pues precisamente le estoy diciendo, se recomienda solucionar los problemas. ¿Pero cómo? El auditor externo dice, es otro trabajo, cuesta plata, aparte otro contrato. En cambio, el auditor interno presenta recomendaciones con valor agregado y hemos dicho en el caso del ejemplo de la auditoría de almacenes, presenta un pequeño manual de funciones para que permita reordenar las actividades de la unidad de almacén. O sea, el auditor externo no genera valor agregado y el auditor interno genera valor agregado. ¿Qué más? Una señorita estaba queriendo hablar y se ha apagado su computador. Licenciado, Maribel, buenas dime. tardes. Justamente era la misma pregunta, pero mejor el inciso F, licenciado, utilizar el proceso de comprobación continua de la información obtenida. Licenciado, un ejemplo, por favor, del inciso F. F, a ver. Les voy a poner un ejemplo que leí en un informe de Cooper y Laibras, que, si no me equivoco, era en Canadá, hicieron un informe de una empresa que fabricaba tubos, ductos, o sea, ductos para empresas petroleras, para empresas que instalan agua potable, para todo tipo de empresas, los ductos. Y estos ductos de la empresa eran vendidas a 3 empresas, ¿sí? Así más o menos. Y lo voy a poner, ¿no? Los ductos se vendía a la empresa A, se vendía por decir, el 20% de la producción, ¿no? Del total de la producción. A la empresa B se vendía un 10% de la producción y a la empresa C se vendía el 70%. ¿Sí? Entonces, sobre esa información trabajan los auditores, sacan su dictamen en limpio, dicen en resumen que la empresa está excelentemente bien. Sin embargo, esta empresa, por decir, hace un mes, diremos, cambió de proveedor. O sea, perdimos el 70% de nuestras ventas. Porque estos dos solo apenas suman 30% y no sirve. Y la empresa se fue a la quiebra. Y le demandaron a la empresa de auditoría por qué no había informado en su dictamen que ya era conocimiento público que la empresa principal compradora había cambiado de dueños y había cambiado de proveedor, ¿sí? Entonces, el auditor externo como interno siempre debe estar pendiente de la comprobación continua de la información sobre la que ha desarrollado su trabajo, ¿ya? Si bien hemos dicho que trabajo al pasado, el auditor contable financiero, pero eso no le libera de que no informe
en el dictamen sobre circunstancias que puedan afectar estructuralmente a la empresa. Y ustedes, quinto curso, ya han aprobado la materia de auditoría, fundamentalmente de la auditoría contable financiera, y saben que en el dictamen hay un párrafo casi al final donde dice hechos posteriores. Ese párrafo, hechos posteriores. Y ahí se pone, ¿no? Sin embargo, se conoce que el principal comprador de la empresa de los ductos ha cambiado de dueño y probablemente ya no nos va a comprar o va a reducir las compras. Entonces, con eso estás liberándote de responsabilidad. Y eso no hicieron los auditores y tuvieron serios problemas. Eso se refiere, señorita. No es que peor en auditoría operativa, ¿no? Si en la contable hay que hacer peor, pues en la operativa. Tenemos que estar al tanto de lo que está sucediendo en el entorno de la empresa, fuera de la empresa y dentro de la empresa en el entorno de la unidad que estamos auditando. Ya, seguimos entonces. Muchas gracias, Lice. Ya, está bien. Eso lo borramos nomás, ya. Licenciado, ¿nos puede explicar un poco más del inciso, más arriba, del inciso E? ¿Cuál? ¿Nos podría dar ejemplos del inciso E, de clasificar los hallazgos por áreas? Claro, o sea, por decir así, bien sencillo, ¿no? Hemos hecho una auditoría genérica de, para que sea bien fácil, comprensible, de recursos humanos. Así sería, ¿no? Auditoría operativa de recursos humanos. Entonces, si es posible, podemos, dice, dividir, ¿no? O sea, por áreas. Tenemos área de venta, la gerencia de venta. Tenemos área de compra. Tenemos área de producción. Eso es, dividir nuestro informe por áreas, ¿no? Por dos cosas. Uno, por el orden que nos permita visualizar en forma separada la percepción, más que todo la acción, participación de los trabajadores en lo concerniente a aspectos como la disciplina, la asistencia, la hora de entrada, la hora de salida, hora de salir. Mejor si podemos ver por unidad, ¿no? Y otro aspecto importante que es mucho más detalle, que seguramente el personal de producción, por decir, de la fábrica, es altamente disciplinado y el personal de ventas es altamente indisciplinado, ¿sí? Entonces, a veces no vale la pena generalizar. Entonces, como dice, mejor si podemos dividir los hallazgos por área. A eso se refiere, señorita. Gracias, licenciado. Ya, seguimos entonces. Definición de la estructura del informe. Antes de que nos anticipemos, les cuento que la estructura del informe es similar a una estructura de las tesis que se hacen para graduarse. Ustedes van a hacer en su vida varias tesis. Cuando egresen van a hacer diplomado, hay que hacer tesis. Van a hacer maestría, hay que hacer tesis, ¿no? Y es parecido al informe de auditoría operativa. Dice, tomando como base la información disponible en las hojas de apuntes, debe prepararse la estructura del informe para divulgar la información obtenida y las posibles soluciones de los problemas detectados. O sea, en primer lugar dice que debemos definir la estructura. ¿Cómo vamos a organizar el informe? No es tan sencillo como en la auditoría contable financiera. Previamente hay que elaborar, dice, el borrador de informe de acuerdo a la asignación de las áreas de examen. Cada profesional debe preparar la parte pertinente del informe y entregarlo al jefe de la comisión
para integrarlo en un solo documento. Ahí está, eso está bonito con relación a lo que preguntaba la señorita, ¿no? Estamos haciendo, hemos dicho, auditoría de recursos humanos de la empresa, de la entidad, de la organización, y hemos hecho 3 equipos de trabajo, ¿ya? Un equipo ha ido a hacer a la auditoría de recursos humanos a la fábrica, otro ha ido a ventas y otro a la gerencia financiera. Ahí consideramos que está por una parte en cantidad, buena cantidad de funcionarios, y por otra parte el desempeño de los funcionarios definirá el futuro de la empresa en cuanto a su éxito, ¿no? Entonces, cada grupo de auditoría está en un área determinada y presentan sus informes al supervisor, y el supervisor los va a ordenar, no los va a juntar, los va a ordenar y los va a presentar así en la estructura de lo que se refiere a cada área. Esto de la discusión de los informes con los funcionarios de la empresa, ya en una de las partes les he explicado detalladamente, en el sentido que hemos dicho. Primero leemos y escribimos después lo que les he dicho, de que con el propósito de obtener, ahí está, sí está bien, los puntos de vista de la empresa, así como para disponer de información o documentos no entregados durante el proceso de la auditoría, debe ponerse en conocimiento de la administración de la empresa las conclusiones o opiniones a las que ya hayan llegado el equipo de auditores, ¿ya? Entonces, cuidado nos haga confundir esta parte, ¿ya? En realidad, podemos corregir, se debe poner en conocimiento, no poner, se debe, a ver, poner quiere decir que le estoy enviando, ponerse en conocimiento, ¿no? No sé qué palabra podemos utilizar. Así nomás, debe ser con mayúscula, lo haré. Debe, no está bien. No debe ponerse así, lo que quería hacer, debe ser. Ser de conocimiento de la administración de la empresa, las conclusiones y recomendaciones que haya llegado el equipo de auditoría, coma, hay aumente, ¿no? Mediante el proceso de validación. Punto. Ahora sí está claro, ¿ya? Y el siguiente punto dice validación del informe, lo que hemos hablado. Entonces, no, yo le corregí, debe ser, no he puesto como estaba, debe ser de conocimiento, no sé, daba a entender de que debíamos enviar al gerente el informe. No enviamos todavía al gerente el informe, porque todavía no se ha emitido. Entonces se valida y dice, el auditor debe reunirse, dice, ¿no? Eso creo que no está claro. El auditor debe reunirse, reuniones debe, vamos a corregir, ¿ya? Debe efectuar ahora sí, debe efectuar reuniones con los principales funcionarios responsables de las operaciones examinadas para comunicar y validar las reuniones finales de su examen. Entonces hemos dicho, eso les he explicado, hay la validación. 1, hay la validación. 2, y hay la validación. 3. Entonces, y antes de continuar, este proceso de la validación no solo es para las auditorías operativas, también para las auditorías financieras contables.
Y si una consultora de auditoría contable financiera para emitir un informe de razonabilidad, obligatoriamente tiene que hacer la validación porque la Contraloría le va a pedir las actas de la validación, ¿sí? Entonces, antes que continuemos, decir acá abajo que se debe levantar un acta en cada validación con la fecha, hora y firma de los participantes. Eso, ¿ya? Entonces veamos ahora la primera validación. La primera validación lo vamos a hacer con validación con los funcionarios operativos. Punto. La segunda validación vamos a hacer con los funcionarios operativos, lo copiaré para no estar escribiendo nuevamente. Con los funcionarios operativos y el jefe de área. Jefe de área. Jefe de área y gerente de área. Ya. Y la tercera validación se realiza con el gerente de área y el gerente general. Y esta tercera validación, si pueden aclarar en algún lado, sí, acá yo lo pondré. Esta validación se considera para el informe. Lo que hemos dicho, ¿no? Que están haciendo ese trabajo. ¿Qué opinan? Los responsables. Y ya está. Preguntas de la validación. Una pena está, una lágrima. ¿Dónde está el Víctor? No ha llegado. Estoy Elise aquí, Elise, está No, atendiendo. no puedo hablar fuerte, estoy en mi oficina, dice Víctor. No, tranquilo, Elise. Ya está bien. Licenciado, esas validaciones en sí es para la preparación del informe final o es como para borrador nomás, licenciado. Para el informe final, pues. O sea, lo que estás haciendo, pues, la práctica que están haciendo todos ustedes en el séptimo atributo del hallazgo dice esto, comentario de los funcionarios. Y entonces, ustedes de cada ejercicio van a poner los comentarios de los funcionarios y en el informe que vamos a presentar al gerente, al directorio, en la última parte de cada hallazgo están los comentarios de los responsables. ¿Y de dónde sacamos? Hemos dicho del proceso de validación, ¿sí? De la tercera validación. Eso se refiere. Y precisamente hemos dicho acá, ¿qué opinan los responsables? Y eso estamos hablando ahora. Comentario de los funcionarios para que esté más claro para ustedes, responsables.
La comunicación oficial de los resultados debe incluir los puntos de vista de los funcionarios de la empresa o entidad, principalmente cuando sean diferentes o contrarios al criterio del auditor. La presentación equitativa de los distintos puntos de vista contribuye notablemente a aumentar la posibilidad de que las recomendaciones sean acogidas y aceptadas. ¿Sí? Entonces, en el informe vamos a poner comentarios de los responsables con un aspecto fundamental de que me he olvidado decirles, principalmente en estas dos validaciones, en la validación 2 y en la 3, ya, para no confundirles, mejor les diré, ya, en la 3. En la 3, así no les voy a confundir. En la validación número 3, ¿sí? Que es la definitiva, se hace conocer en particular al gerente general nuestros hallazgos. Ejemplo, hemos dicho, señor gerente, hay una deficiente administración de almacenes, ¿sí? Y le explicamos que no hay control en la entrada, salida de herramientas, de materias primas, de productos terminados, es caótico el sistema. Y eso le explicamos. Y el gerente general va a decir, no, es imposible. Yo tengo un control sobre almacenes, tengo gente que está revisando, evaluando permanentemente, no comparto su idea, señores auditores. Ya. Entonces, no discutimos, no le tratamos de convencer. Simplemente en el informe, primero en la hoja de trabajo, obviamente, que están haciendo ustedes, y eso se copia al informe en la parte séptima, subtítulo, comentario de los responsables, punto aparte. El gerente general manifestó no estar de acuerdo con el hallazgo de auditoría. Nada más. No por qué, cuándo, nada. Pero lo que sucede comúnmente, al revés, ¿no? Entonces, le hemos dicho que no sirve almacén, está mal administrado, el gerente nos va a decir, sí, tengo muchas quejas ya, tengo muchos problemas de almacenes, estoy de acuerdo con sus comentarios, con sus recomendaciones. Entonces, en el informe va a decir, el gerente general manifestó su acuerdo con el hallazgo de auditoría. Es eso. Ahora, seguir preguntando, visto. Ahora, recién, después de la validación, elaboramos el informe final. Elaboramos el informe final y dice, en base a las normas relativas al informe de auditoría operacional, se elabora el informe final, fundamentalmente en lo relativo al objetivo del trabajo y la manera de informar incluye la revisión del informe y la suscripción correspondiente. 11. Dice, ¿qué importancia vamos a dar en lo referente al contenido del informe que vamos a presentar? Está vinculado con lo que significa en qué forma incluso vamos a clasificar los hallazgos de auditoría. Los asuntos incluidos en todo el informe deben ser de suficiente importancia como para merecer la atención de aquellos a quienes va dirigido. Las decisiones sobre la importancia incluyen el grado de interés de la entidad en el programa o actividad. Todo eso en función al volumen de los gastos, a la inversión de activos, al monto de ingresos, a la novedad de intereses relativos, ese es 4. ¿Sí? Para que puedan preguntar, ¿no? Oportunidades de contribuir y proporcionar información útil y oportuna. Hay que corregirlo, así es. Con relación a condiciones adversas, además esta debe terminar, dice. Así vamos a hacer. Traten de corregir ustedes. Dice, oportunidad de contribuir y proporcionar información útil y oportuna con relación a las condiciones adversas. A la condición adversa. Esta debe determinar
frecuencia, o sea, cuántas veces ocurre, es frecuente o rara vez. Frecuencia que se repite en otro lugar, pérdidas actuales o potenciales. Dice costos adicionales y falta de acción para corregir las áreas débiles. Preguntas. En realidad son 5 nomás, A, B, C, D, E. Y el E está desglosado. Ya, seguimos. Características de los informes de auditoría operativa. Entonces, yo no voy a explicar todas las características. Voy a leer los subtítulos y ustedes me van a decir cuál o cuáles quieren que explique. Entonces, dice, los informes deben ser claros, deben tener tono constructivo, deben ser veraces, íntegros, confiables, útiles, oportunos, exactos, sustentados, calidad de convincente, con perspectiva. Este es lo que diferencia del informe de auditoría financiera contable. Con claridad y simplicidad, concisos, básicamente. Pregunta. Buenas tardes, licenciado. ¿Nos puede explicar perspectiva? Eso que he marcado creo que es, ¿no? Sí. Sí, licenciado. Perspectivas, o sea, en el mismo ejemplo de almacenes, hemos encontrado la deficiencia, el hallazgo, y hemos diseñado, hemos dicho, un pequeño manual de funciones para mejorar la administración y eliminar esas irregularidades que hemos encontrado. ¿Qué es eso? Una perspectiva hacia el futuro. Estamos mejorando hacia el futuro. Estamos buscando mejores formas y maneras de administrar, gestionar almacenes, pero siempre con la perspectiva al futuro. Eso es. Pero leeremos y por ahí nos complementa algo más. Para determinar la perspectiva se debe considerar la naturaleza y el alcance del examen, naturaleza y el tamaño de las actividades, descripción correcta y clara de los hallazgos, o sea, los comentarios de las funciones, comentarios de aspectos diferentes y positivos. En realidad, simplemente acá está diciendo qué debemos analizar para determinar la perspectiva, pero la perspectiva se refiere a lo que he dicho, que nuestras recomendaciones tienen que ir con una proyección hacia el futuro, mejorar la empresa hacia el futuro, tener una perspectiva hacia el futuro. ¿Qué más? Buenas tardes, licenciado. Al tono constructivo, ¿nos puede explicar, por favor? ¿Qué número? Tono constructivo. Más ¿Perdón? arriba. ¿Cuál? Tono constructivo mencionado. A eso vamos a ver. Vamos a ver a El continuación. 12.2. Un ratito, tono constructivo, dice, ¿no? Vamos a ver ya más allá en este tema, en lo referente al tono constructivo, pero lo podemos ya aclarar. Entonces, vamos a ver un informe de la Contraloría en lo referente a almacenes también iremos, ¿ya? Almacenes, entonces el auditor interno operativo, incluso puede ser auditor externo operativo, pero no de la Contraloría, ¿no? Entonces, iremos primero, ¿qué dice el auditor de la Contraloría en relación a las deficiencias detectadas en almacenes? Dice que se ha determinado, el auditor de la Contraloría está hablando, dice, se ha determinado una serie de irregularidades en el manejo de la unidad de almacén, no existiendo un control adecuado de ingreso y salida, lo que genera la gran posibilidad de que se esté perdiendo recursos materiales, materias primas. ¿Ya? Eso es un tono destructivo. ¿Ya? En cambio, el auditor interno, el auditor operativo dice, en la evaluación que hemos hecho en la unidad de almacenes, hemos encontrado debilidades
en la gestión que consideramos que se puede mejorar, superar con las recomendaciones que estamos efectuando y en particular con el manual que hemos diseñado para su administración. Tono constructivo, no estamos cortando cabeza. El auditor de la Contraloría corta cabeza. Nosotros salvamos cabeza, ¿ya? Es la idea del auditor. Al menos veamos dogmáticamente, o sea, teóricamente, cuál es la función básica del auditor interno operativo. Ahora estamos actuando de auditores operativos. Esa es su misión básicamente de, cuando, ¿se acuerdan? Hemos definido el objetivo básico de la auditoría operativa. ¿Se acuerdan? No se acuerdan, pero con lo que voy a decir se van a acordar. El objetivo básico de la auditoría operativa es ayudar, escuchen bien, ayudar a los miembros de la organización y en particular a la MAI a descargar efectivamente sus responsabilidades financieras y administrativas. Ya se han acordado, ¿no? Porque en el examen incluso había una pregunta de esto. Entonces, eso es a lo que quería llegar, que el auditor interno ayuda, ¿ya? El auditor operativo ayuda, no solo en almacenes, en cualquier unidad, ayuda a los funcionarios, al propio gerente, a mejorar, manejar mejor todas las tareas, operaciones, actividades inherentes a lo que hemos revisado. En cambio, el auditor de la Contraloría, ¿qué te va a ayudar? Te corta tu cabeza, ¿ya? Es como si estás caminando, te pones su pie para que te caigas, ¿eh? Ese es el auditor de la Contraloría, totalmente destructivo. Entonces, conclusión, los auditores internos operativos, en particular operativos, porque también puede haber auditor externo operativo, ayudamos a los miembros de la organización y en particular a la MAI. Eso, ahí. Ya, ¿qué más? Uno más por lo menos para disimular. Ya, no quieren, entonces seguimos. No. Licenciado, la calidad convincente. He hablado ya bastante de esto, ¿no? Leemos y les explico, ¿no? O sea, les voy a explicar aquí. Y acá vamos a ver, después va a hablar Víctor, pero dice, los hallazgos deben ser presentados, dice, de una manera convincente, de tal manera que las conclusiones y recomendaciones se deben inferir en forma lógica. O sea, el ejemplo más sencillo es de que, señor gerente, hemos hecho arqueo de caja y hemos determinado un faltante de 20,000 bolivianos, por decir, ¿ya? Sin que le digamos nada al gerente, él ya va a sacar su conclusión, ¿sí? Y va a decir, no les va a decir a ustedes, sino en su cabeza, me están robando plata, me están robando plata, y ahora, recién va a hablar, ¿y ahora qué vamos a hacer? Te dice, y vos es el auditor, y dice, vamos a cargar a la cuenta del cajero. Está bien, ¿ya? Entonces, tu hallazgo tiene que tener esa calidad de convincente, y no decir, ejemplo, ¿no? Parece que la unidad de almacenes no se está manejando adecuadamente. Parece. No, pues no tiene nada de convincente. Tienes que decir, la unidad de almacenes no se está manejando correctamente. Así, afirmativo e imperativo, ¿ya? No condicionante. Es la gran diferencia del informe de auditoría interna, auditoría operativa y de todos los informes de auditoría. No se condiciona. No hay, a lo mejor, tal vez, puede ser, seguramente, nada de eso. Ahora, Víctor, dime. Licenciado, el 12.9, licenciado. El 12.9 dice sustentados. Eso dominan, pues, dominas vos. Cuando dice sustentados se está refiriendo a la evidencia de auditoría. En este caso el respaldo sería lice, ¿no? Claro, o sea, la evidencia se registra en los papeles de trabajo
y vamos a ampliar eso enseguida. Obviamente es el respaldo a tus hallazgos de auditoría, y estos sean hallazgos en auditoría financiera contable o auditoría interna operativa. Son las evidencias, los respaldos, ya como dice. Todos los hallazgos y condiciones proporcionados por el informe deben estar adecuadamente sustentados por evidencia. Ya ves, adecuadas, sustentados por evidencia objetiva. ¿Sí? No, creo, puede ser, no. Evidencia objetiva y lo que acabo de decir en los papeles de trabajo. ¿Sí? Tal vez, a lo mejor, creo, pienso, nada. Es como en cacho, lo que se ve se anota, hemos dicho. La auditoría es objetiva, cualquier tipo de auditoría es objetiva. Se anota lo que se ve como en cacho, no se anota lo que siento, pienso, quiero, no, lo que es nomás. Por eso una deficiencia no puede respaldar una conclusión amplia. Se debe incluir cualquier salvedad necesaria. Básicamente a eso se refiere. ¿Ya qué más? Licenciado, el 12.12, claridad y simplicidad. Claridad, simplicidad. En realidad, antes de explicar, decir, ¿no? Cuando un abogado hace su informe, utiliza las palabras más difíciles. En griego, en latín, no sé. Hay palabras que ni él sabe qué es, pero igual lo pone en su memorial, en su informe, ¿ya? En cambio, los auditores somos todo lo contrario. Utilizamos las palabras más sencillas, más claras. Entonces, la recomendación es que, y probablemente no lo han escuchado, pero lo van a escuchar y lo van a saber para toda su vida. La mejor forma de redactar un informe de auditoría, en este caso interna operativa, es utilizar el lenguaje que usas diariamente, permanentemente. Ese lenguaje con lo que te comunicas con tus amigos, tus papás, tus mamás, etcétera, con toda la gente, que es claro, simple, el mismo lenguaje tienes que utilizar cuando redactas el informe. Diferente a los abogados, a los ingenieros, a los mismos médicos, que utilizan una serie de palabras técnicas que, como les digo, a veces ni ellos mismos entienden ni saben, porque le dices a un médico, por decir, ¿y qué quiere decir esta palabra? Y no sabe cómo explicarte esa palabra. Peor los abogados, ya está bien. Por eso dice, para determinar la claridad y simplicidad, no todos los lectores tienen conocimientos técnicos. Qué bonito, ¿ya? ¿Cómo vas a poner en tu informe? Puedes poner, pero tratar de evitar de poner, se ha efectuado un abono incorrecto, ¿ya? Se ha acreditado inadecuadamente, ¿ya? Entonces, no todos los lectores saben contabilidad. No todos los que van a leer tu informe saben los términos contables financieros. Lo van a leer ingenieros, por ahí eres auditor interno en un hospital, lo van a leer médicos y ellos no saben qué es cargo abono. Entonces, en vez de decir se ha efectuado un cargo a la cuenta del gerente, decir se ha incrementado un importe de 10.000 bolivianos el saldo de la cuenta del señor gerente, ya no utilizamos se ha cargado, ya, porque tenemos que tener presente de que no todos los que leen el informe son expertos técnicos en la materia. Por eso se debe evitar el lenguaje florido, pedante como los abogados y estilizado igual de los abogados, ¿ya? Se debe explicar además las abreviaciones que utilizas durante el informe. ¿Ya qué más? Y conciso, ¿no? ¿Qué quiere decir conciso? Que debe ser precisamente breve, sencillo, ¿sí? Es la clave de conciso, es breve, sencillo. Ya. El informe no debe ser más largo de lo necesario para comunicar la información suficiente. Se debe incluir una información suficiente que dé una perspectiva adecuada, ¿ya? Entonces acá lo vamos a aumentar.
El informe no debe ser más largo de lo necesario para comunicar la información suficiente, pero con mayúsculas lo pondré para que yo también corrija, pero tampoco debe ser lacónico. Lacónico. Entonces, ¿qué quiere decir lacónico? Es decir, cuando, por ejemplo, te pregunta tu amigo, ¿cómo te ha ido en auditorio operativo? ¿Bien? No, tienes que decirle, sí, me ha ido bien, porque había preguntas que sabía, otras que no sabía, que esto, que lo otro, ¿ya? No, ¿cómo te ha ido en tu examen? ¿Bien? No, tampoco pues en el informe vas a ser lacónico, ¿no? Si bien tienes que ser conciso, pero no lacónico. Ah, qué bonito es. Y ya viene la parte más importante, la estructura del informe. En realidad, todo lo que hemos dicho es para llegar a esta parte, que es cómo vamos a estructurar el informe. Y con la salvedad de el anticipo que les di, que la organización del informe es similar a la elaboración de una tesis profesional, ¿ya? Una tesis profesional tiene carátula, y tiene su contracarátula, que está al último. Una carta de informe, contenido y listas de abreviaciones, síntesis o resumen, información introductoria, igualita la tesis se hace, igualita, ¿ya? Capítulo de comentarios sobre los hallazgos, incluye conclusiones, recomendaciones. Claro, obviamente esta es la parte más importante del informe final que estamos presentando, el capítulo de comentarios sobre los hallazgos que incluyen conclusiones y recomendaciones. Información financiera complementaria cuando sea agregada y anexos únicamente cuando sean absolutamente necesarios. Y la contracarátula. Ahí precisamente aquí, perdonen, voy a volver aquí arriba. En uno de estos puntos hablamos, y no sé en cuál era, en lo referente a la forma de presentación. ¿Y dónde está? Y lo he perdido ese momento, quería explicar. Ya, pero entonces les diré. Entonces dijimos, creo que era acá, que y nos dice monto ya. No sé, hasta buscarnos, se nos va a ir la hora. Simplemente les diré lo que quiero manifestarles, ¿no? O sea, que fundamentalmente el informe, en lo que significa su redacción, debe tener lo que dice acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, y no dice, pues ya. Carátula a esto estoy buscando. Título del informe, ¿ya? Eso. ¿Sí? O sea, al igual que tu tesis tiene un título, dice deficiencias en la gestión de recursos humanos en la Unidad Mayor de San Andrés. Ya, tiene un título. Los títulos de los informes de teoría operativa tienen la forma de determinarse, que lo vamos a ver. Entonces, vemos, entramos directamente en lo que significa, en realidad así sería, ¿no? Ahí está. A la carátula, en la carátula va a ir precisamente el nombre, no, acá no está descrito la carátula. Ya. Entonces pongan un subtítulo ustedes, carátula, y debajo de eso pongan la carátula que se refiere a la forma de la presentación del informe y básicamente comprende en la parte superior izquierda el logotipo de la
organización de la entidad. A continuación, el nombre de la entidad. Luego, el número de informe. O sea, más o menos así estamos poniendo, ¿no? No sé por qué no está. Estamos diciendo que primero tiene que, igual que una tesis, tiene que haber el logotipo. Después del logotipo, al lado izquierdo, ¿no? Al lado izquierdo. Después del logotipo viene izquierdo, viene el nombre de la institución. Luego viene el número. Perdón, dice así, nombre de la institución, el nombre de nosotros, unidad de, mejor le pondremos más bonito, gerencia pondremos, gerencia de auditoría interna. Después de eso viene el número recién, el número de informe. El número de informe, debajo de eso viene el título. Veamos el título con el ejemplo de lo que hemos revisado, almacenes. Entonces ponemos, siguiendo lo que me han preguntado, tono constructivo. Y no ponemos de título deficiencias en almacén, irregularidades en almacén, ¿no? Entonces redactamos el título y dice necesidades de mejoras en la gestión de almacén. Ese va a ser el título de nuestro informe de auditoría operativa que vamos a presentar. Obviamente, ya les adelanto, ¿no? No es pues el único hallazgo, pero ponemos como título del informe el hallazgo más importante, ¿sí? Entonces puede ser que haya hallazgos mucho más importantes que de almacenes, entonces el más importante va como título de todo el informe. Por decir, hemos hecho 10 hallazgos, no mucho ya, 5 hallazgos, y el más importante va a llevar el título del informe de auditoría operativa. ¿Sí? Necesidad de mejoras en la gestión de la unidad de almacén. Necesidades de mejoras en la gestión de la unidad de almacén. ¿Ya ves? Un tono constructivo, no como el de la Contraloría va a decir deficiencias, irregularidades faltantes en la unidad de almacén. Deficiencias y irregularidades en la unidad de almacén. Así va a redactar el auditor de la Contraloría. ¿Ya? No utilizan tono constructivo. O sea, son entrenados como guerrilleros, ¿no? Para cortar cabezas. Ese es su entrenamiento que lleva, ¿ya? En cambio, nosotros los auditores operativos, los auditores internos operativos, más bien somos entrenados para salvar cabezas, para enseñarles a la gente de la empresa a cómo pueden mejorar sus actividades, ¿ya? Aunque no crean, nosotros somos no solo los que podemos enseñar a los trabajadores operativos, podemos enseñarles también a los gerentes de la empresa, empezando del gerente general, cómo puede mejorar su gestión, su administración de la empresa, ¿no? Al menos teóricamente es eso, ¿no? Que estamos tan capacitados que podemos enseñar a los del directorio, al gerente general, a todos los
funcionarios de la entidad, fundamentalmente en lo que está de moda, teóricamente, bueno, en muchas empresas es verdad, ¿no? De que los más capos, los que saben más de riesgos, son los auditores internos, ¿ya? ¿Por qué saben más de riesgos? Porque han estudiado, han ido a un curso, otro curso, pero más importante, ¿por qué saben más los riesgos de la empresa? Porque ellos conocen la empresa de rincón a rincón. Han visitado de todo lado la empresa durante los años que trabaja y entonces saben, conocen las deficiencias, debilidades en todas las áreas, sectores de la empresa. Conocen los riesgos de la empresa y están capacitados entonces para enseñarles, para mostrarles la forma de tratar los riesgos, empezando del gerente general a todos los funcionarios de la empresa. Entonces, esa sería la carátula bien bonita. Además, generalmente los informes de auditoría operativa se presentan como las tesis, así, empastaditos, bonitos se presentan, ¿no? Como una tesis realmente, ¿no? Hay logotipos de la universidad en colores, bonito, en un fondo azul oscuro. Sale bonita las tesis que presentan en la universidad. Igualito es el informe de auditoría operativa. Entonces, ahora seguimos con lo que estábamos viendo, el título del informe, que ya hemos comentado bastante, que cómo va y por qué va el título del informe. Ya les he explicado y a continuación simplemente va a reiterar, va a repetir todo lo que he dicho. Debe ser interesante y transmitir el mensaje del informe. Hemos dicho, el hallazgo más importante va a ser el título del informe. Debe referirse a los rasgos más importantes de la auditoría. ¿Ya ves? El hallazgo más importante. Debe ser específico e informativo como sea posible. Estamos siendo específicos. Debilidades en la gestión, administración de almacén. Se debe crear términos constructivos cuando sea posible. Estamos hablando en un tono constructivo, no usar palabras de relleno, excepto como último recurso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo he visto en la universidad, y ojalá ustedes, muchos de ustedes van a hacer trabajos dirigidos, lo que está de moda en los informes de confiabilidad en entidades fundamentalmente públicas, y dice, así dice, por ejemplo, un ejemplo que es real, ¿no? Informe de confiabilidad de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Decanatura de Ciencias Puras Naturales, de la Unidad de Activos Fijos. Pucha, casi una hoja el título, no simplemente debían decir auditoría de confiabilidad de la unidad de, perdón, de la Decanatura de Informática de la Unidad Mayor de Andrés. Punto. Obviamente correspondiente a la gestión tanto, ¿ya? No, pero de la universidad, de la decanatura, de la dirección, de la unidad de activos fijos, ¿ya? Y así hacen, ¿ya? Parece broma, pero así, bien largo. Y eso, más que culpa del estudiante, es culpa del tutor, ¿sí? Lo que pasa es que gran parte de nuestros docentes de la carrera, gran parte les digo, ¿no? No todos, gran parte, en su vida han hecho una tesis, un trabajo dirigido. No han hecho, entonces, ¿qué le van a enseñar al estudiante? El estudiante se ha copiado de otro trabajo dirigido, un título bien largo, simplemente ha cambiado nombres y fechas, y el otro, el docente, como no sabe, le aprueba, pues, ¿no? Y cada vez yo reniego y tengo que hacer corregir lo que debía ir en una línea en 4, 5, 6 líneas, no, absurdo, ¿ya? Está bien. Seguimos entonces, ahora nos dice no incluir información confidencial, y no incluir fecha o periodos con excepción de informe sobre el examen de estados financieros, ¿sí? O sea, no incluir fechas o periodos detallando los hallazgos, no, ¿ya? Porque en forma genérica, en el orden de trabajo que hemos recibido, está de qué fecha vamos a revisar el examen en la auditoría operativa. Entonces, no incluir otras fechas dentro del contexto que integran los hallazgos de auditoría para el informe.
Hasta ahí, el título de informe, que es bien importante y además es el título que van a utilizar en sus tesis que van a hacer en su vida. Mínimo van a hacer 2 tesis, porque todos ustedes van a hacer 1 o 2 diplomados, ahí está, 2 tesis ya. Van a hacer mínimo una maestría, 3 tesis, ¿ya? Igualito tiene que tener la tesis y el título. Pero estamos hablando del título del informe de auditoría operativa. Si no tienen preguntas, vamos al segundo punto del informe de la auditoría operativa, que es la carta del informe. La carta del informe de auditoría operativa dice, va dirigida al presidente del directorio. Eso, primero al presidente, recién a la MAI, a la máxima autoridad ejecutiva, y luego a la Contraloría General del Estado. Corregiremos nomás, si no los masistas nos van a cortar la cabeza. Del Estado. Y al ente tutor si hubiera, si corresponde, como dice. Y la carta está dividida de la siguiente manera, ¿sí? La identificación del informe indicando el título y el número, como hemos puesto en la carátula, ¿ya? Hemos puesto título, hemos puesto la unidad de auditoría interna, todo esto ponemos nuevamente en la carta del informe. Es una carta, ¿ya? Una cartita en una hoja tamaño oficio. B. Mención que el examen con el que tiene relación el informe es parte del plan anual de actividades de auditoría interna o está hecho a solicitud de expresa. Entonces decimos, después que ponemos y decimos, ay, señor Juan Rodríguez, presidente del directorio de la universidad, el rector lo haremos. Señor Oscar Heredia, presidente, no, rector de la Unidad Mayor de San Andrés, punto aparte, presente, punto aparte, señor rector. Mediante la presente, hacemos llegar a usted el informe de auditoría operativa número tantos, de fecha tantos, ejecutado en el periodo tantos, en función al cumplimiento de nuestro plan operativo anual, o caso contrario, en cumplimiento de instrucción recibida de su autoridad o de otra unidad. Dice el rector, por decir. Eso es lo que acabo de decir. Mención de que el examen, el examen con el que tiene relación el informe es parte del plan anual de actividades de auditoría interna o hecho a solicitud expresa del rector, hemos dicho en el ejemplo, ¿sí? Dice C, hay que mencionar en la cartita que quiénes van a recibir la copia del informe, es decir, ¿no? Hacemos conocer a la autoridad que copia del presente informe estamos haciendo llegar al gerente general, a los gerentes de área y a la Contraloría General del Estado. Punto aparte. Dice referencia a que los hallazgos, conclusiones y recomendaciones del informe fueron discutidos con los funcionarios responsables del área. Entonces, punto aparte anotamos, ¿no? Las conclusiones y recomendaciones de los hallazgos detallados en el presente informe o en el informe adjunto han sido de conocimiento de los responsables gerentes de área. Punto. Mención a qué repartición corresponde la acción de seguimiento. También hacemos conocer a su autoridad que los hallazgos del informe adjunto en la parte correspondiente a las recomendaciones deben ser cumplidas por la gerencia financiera administrativa. Eso, está bien. Es la cartita, ¿sí? Preguntas de la cartita. Y en la tesis que se hace también una carta explicando resumidamente qué contiene la tesis, por qué contiene, porque después de esa carta tan resumida, hay acá una síntesis del informe. Y todavía hay acá otra cosa más, donde está un capítulo introductorio todavía, ¿ya? O sea, 3 cosas relacionadas. El capítulo introductorio, la síntesis del informe, y el tercero que hemos dicho, la carta del informe. Entonces, ahora
Hoy día hemos visto solo hasta la carta del informe y mañana vamos a ver la síntesis y el capítulo de la información introductoria. Entonces pregunta solo hasta la síntesis del informe. En realidad hasta la carta, me estoy adelantando, hasta la carta del informe, porque todavía no hemos visto ni la síntesis ni el contenido de las abreviaturas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta? Licenciado, el inciso E, licenciado, del carta del informe. Dice mención a qué repartición corresponde a la acción correspondiente. O sea, le decimos, señor gerente, hemos dicho más arriba que hemos revisado almacenes. Acá simplemente decimos que las recomendaciones que son parte del presente informe corresponden que sean aplicadas y cumplidas por la gerencia financiera administrativa. Ejemplo, ¿no? Puede ser otra unidad. Eso, ¿no? Ahí, eso creo que estoy hablando de recomendación. Y seguimiento. Y seguimiento. Y dice, por si acaso, también la pregunta. La siguiente lección es seguimiento. ¿Ya? Hay toda una lección para seguimiento. Entonces, reitero, creo que no he explicado bien. En la carta del informe señalamos que hay conclusiones y recomendaciones y que corresponde a la gerencia financiera aplicar las recomendaciones correspondientes. Y aparte de eso, señalamos que corresponde hacer el seguimiento correspondiente del cumplimiento de las recomendaciones a la gerencia general. Y obviamente no lo decimos, pero la gerencia general va a ordenar que el seguimiento lo haga auditoría interna. Es eso, ¿ya? Pero simplemente decimos que el seguimiento, la implementación y cumplimiento de las recomendaciones debe realizarlo la gerencia general. Eso en la cartita. 4 o 5 líneas son la cartita. Sí, está bien la pregunta. Estaba explicando conclusiones, recomendaciones, y ha preguntado seguimiento, que es la lección que tendríamos que acabar el día de mañana. ¿Ya qué más? Ya, entonces quedaremos acá y mañana a las 12 nos veremos. Y dígame adiós, hasta pronto, hasta luego, chao, nos vemos. Muy bien, hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Ya, chao, nos vemos, chao.